Estar de nuevo aquí con vosotros en la congregación, ya unos años en los que tal vez nos habíamos visto, pero en otro contexto, y es una alegría poder estar de nuevo con vosotros, y especialmente para la ocasión, ¿verdad? Como ayer tuvimos la oportunidad, como Domi decía, de comenzar el certificado de estudios bíblicos aquí en Andalucía, y con los hermanos 20 de esta iglesia, ¿verdad? Anotados, casi todos estabais, bastantes. Y luego de otras iglesias de la zona e incluso de otros lugares que vinieron, algunos conduciendo varias horas, otros en avión. Había un hermano que vino desde Suiza. Y es increíble, ¿verdad? Cuando uno tiene interés en aprender y conocer la palabra de Dios, nada es un impedimento, sino que hay hambre por la palabra. Debemos de tener un corazón que la recibe con humildad y con deseo de conocer más al Señor, para que su palabra es la que transforma nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos. Crezcamos en un genuino amor a Él que se muestra en la manera en la que vivimos, le alabamos y también cómo nos relacionamos unos con otros para su gloria. Saludos de la Iglesia Evangélica de León, los hermanos allí. Siempre los tenemos con cariño en nuestros recuerdos y oraciones, y muchas caras conocidas, amigos, hermanos durante muchos años, otros caras nuevas, y es un gozo estar con vosotros en esta mañana. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 67. Salmo 67. Y a la luz de este Salmo vamos a estar contestando a la siguiente pregunta. ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Cuál ha sido la última bendición que Dios te ha dado en tu vida? Muchas veces pensamos en la última prueba, ¿verdad? El último dolor de cabeza, la última dificultad. De eso no hace falta ni pensar, viene solo, ¿verdad? Si nos dicen, ¿cómo estás? Bien, pero luego lo siguiente tal vez es, bueno, me duele aquí, o pasó esto, y si no lo decimos tal vez porque no queremos que nadie sepa, o nos juzguen, o tal vez no tenemos la confianza. Pero ¿cuántas veces nos dicen, ¿qué tal estás? Y no solo decimos bien, sino decimos, mira, agradecido por todas las bendiciones del Señor. Fíjate cómo esta semana me ha bendecido el Señor. Y a veces no hay que decirlo, sino que primero hay que pensarlo. Dios nos bendice de múltiples maneras, algunas de ellas obvias y otras que pasan desapercibidas. Tenemos bendiciones espirituales y tenemos bendiciones materiales, y todo lo bueno finalmente procede de Dios, como dice Santiago 1. Todo lo bueno, todo lo de buen nombre procede de lo alto, del Padre de las luces, del Creador, de Dios. Si hay algo bueno, eso viene de Dios, no es que nosotros lo hayamos ganado ni merecido. Hay muchas bendiciones en nuestras vidas personales, en nuestras vidas congregacionales. Nosotros como Iglesia Evangélica de León hemos tenido la bendición el domingo pasado de celebrar cultos de bautismo. 5 hermanos fueron bautizados, gracias a Dios por ello. El año pasado hicimos cultos de bautismo, 17 hermanos fueron bautizados. El Señor sigue añadiendo hermanos que son salvos, ¿verdad? El Señor les ha salvado, entienden lo que la palabra enseña acerca de, en testimonio, en obediencia, bajar las aguas del bautismo. ¡Qué bendición! ¡Qué mayor bendición que ver almas que vienen a Cristo! Porque estamos aquí para predicar a Cristo y predicar su palabra. Pero muchas otras bendiciones. El Señor nos bendice de maneras que podamos ser de bendición a otros. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener una conferencia, que la sede es en León, en la iglesia. El Señor nos ha concedido un edificio para su gloria de manera increíble, y no es para nosotros, ni es porque nosotros lo merezcamos, sino es para su gloria y para ser de bendición a otros. Y debido a que tenemos este lugar amplio, la semana que viene ya tenemos más de 300 personas de distintos lugares de la geografía española y otros países que vienen a escuchar la palabra, ser bendecidos por medio de la palabra, por la comunión entre los hermanos. Dios nos bendice de tantas maneras, ¿no es así? Si estás aquí en esta mañana, tienes salud para estar aquí. ¡Qué bendición! ¿Entiendes? Tienes poder cognitivo, ¿verdad? No has perdido la cabeza, por lo menos no del todo.
Gracias a Dios por ello. Tenemos comida, tenemos vestido, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos libertad religiosa que hace tanto no era común. Hay hermanos en nuestra iglesia que vivieron de lleno la época de la persecución, ¿verdad? Algunos de vosotros aquí también. Y algún hermano en nuestra iglesia, incluso amedrentados por compartir su fe en las calles con personas, o llevados al calabozo, o multados por unas cantidades que en aquel tiempo eran incapaces de pagar. Y hoy en día tenemos libertad religiosa. Gracias a Dios por ello. Somos bendecidos de tantas maneras y a veces en medio de estas bendiciones nos acomodamos y nos centramos aún más en nosotros mismos y hemos de preguntarnos, ¿por qué nos bendice Dios? ¿Nos bendice Dios porque lo merecemos? ¿Nos bendice Dios porque nos ama? ¿Nos bendice Dios porque le place? ¿Nos bendice Dios porque somos mejores que otros? ¿Por qué nos bendice Dios? Hemos de entender desde la palabra algunas de las razones por las que Dios nos bendice para enfocar esas bendiciones de una manera que le traigan gloria y usarlas para sus propósitos. Ahora, el Salmo 67 va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos bendice Dios? Fijémonos, leamos juntos este Salmo 67. Dice así la palabra de Dios, y voy a estar dando lectura de la versión de la Biblia de las Américas, por si usáis otra versión y no concuerda todo exactamente, que sepáis de dónde estoy leyendo. Dice así el Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense, canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. ¿Por qué nos bendice Dios? Este Salmo 67 nos va a explicar algunas razones, no son todas las razones, pero son algunas razones principales por las que Dios nos bendice. Pero antes de entrar en las razones principales por las que Dios nos bendice, hemos de darnos cuenta que el Salmo 67 es sobre el Dios de las bendiciones y secundariamente sobre las bendiciones de Dios. El Salmo 67 primeramente sobre el Dios de las bendiciones y secundariamente sobre las bendiciones de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos este Salmo es sobre el Dios de la bendición, porque observamos que el nombre de Dios en apenas 7 versículos es mencionado en 6 ocasiones directamente. ¿Y sabes cuántas veces es aludido indirectamente? 11 veces más, por medio de pronombres personales que se refieren a Él. Entonces, fíjate, en 17 ocasiones, en 7 versículos, 6 directamente y 11 indirectamente, es aludido, mencionado, enfocado en el nombre de Dios. ¿Acerca de quién es este salmo? Acerca de Dios. Pero si no hacemos la observación adecuada, pensaríamos, este salmo es acerca de nosotros. No es acerca de Dios, es acerca del Dios de las bendiciones y secundariamente de las bendiciones de Dios. Dios es el centro y no sus bendiciones. Y la palabra de Dios nos enseña de manera general, a lo largo y ancho de las Escrituras, que hemos de buscar con todo nuestro corazón a Dios y no sus bendiciones primeramente. Si no, seremos niños malcriados. Niños que solo van buscando de los padres lo que les conviene. Y cuando lo reciben están contentos y cuando no lo reciben pataleta al canto. Así somos muchas veces los hijos de Dios, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, en las bendiciones de Dios, en lugar de enfocarnos en nuestro Padre. La mayor bendición que tenemos es Dios mismo y que Él ahora es nuestro Padre. Dios es el Dios de las bendiciones, no cabe duda. ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Por qué bendice Dios a los que siguen a Cristo, a sus hijos?
En primer lugar, versículos 1 y 2, este salmo nos muestra que Dios bendice a los suyos. Dios nos bendice para que otros le conozcan y sean salvos. Dios nos bendice, el Dios de la bendición, para que otros le conozcan y sean salvos. Fíjate, versículos 1 y 2. Otra vez, veámoslo juntos. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra su camino, entre todas las naciones su salvación. Dios nos bendice para que otros le conozcan y sean salvos. Fíjate, el salmista comienza diciendo, Dios tenga piedad de nosotros. Está apelando a la piedad de Dios para que les bendiga. Tenga piedad significa nos muestre favor, que se incline hacia nuestro lado, que incline la balanza a nuestro lado, no porque lo merecemos, sino en base a su piedad, su misericordia inmerecida. El salmista pide a Dios que se ponga de su lado, del lado de su pueblo. No porque lo merezcan, no porque sean mejores que los pueblos circundantes. A veces Israel pecó de esto, de pensar que al ser el pueblo escogido de Dios merecían, eran mejores que, cayeron en una soberbia, un orgullo espiritual, pero en cambio estaban muy alejados de Dios. No, el salmista lo entiende y dice, tenga piedad, Dios tenga piedad. Sí, somos su pueblo escogido, en nuestro caso somos su pueblo ahora en Cristo Jesús, su iglesia, pero no merecemos nada. Apelamos a la piedad y la misericordia de Dios. En otras palabras, no nos des lo que nos merecemos. Ten misericordia de nosotros. Que sea tu misericordia la que nos beneficie y así en base a tu misericordia nos bendigas. Porque si tuviéramos que ser bendecidos, hermanos, en base a lo que merecemos, ¿qué recibiríamos? Absolutamente nada. Ahora, la segunda parte del versículo 1 dice, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es una fórmula, es una figura literaria que es mencionada en la oración que Moisés hace por Aarón y sus hijos. ¿Recordamos? En Números capítulo 6. Y ellos eran conocedores de esta oración que Dios mismo había dicho a Moisés que debía de orar así, bendiciendo al pueblo, y era una oración sacerdotal. Dice Números 6, empezando en el versículo 22, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Veis que está en el contexto de la bendición? Así les vas a bendecir. Versículo 24, les diréis, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Esta es la bendición y aquí está rememorando y citando estas mismas palabras, una parte, concretamente el versículo 25 de Números 6, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ahora hemos de preguntarnos, ¿qué significa esto? Porque tal vez incluso a veces has dedicado este versículo a alguna persona, ¿verdad? Y sobre todo dedicas el 24, el Señor te bendiga y te guarde. Pero el 25 normalmente no lo pones porque no suena tan bien, a lo mejor no lo entendemos de la misma manera. Bueno, está diciendo ahí, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia, lo mismo que el Salmo 67.1. Esta es una figura literaria, hace referencia al brillo del sol, pero con un uso metafórico. El rostro no brilla, ¿verdad? Pero lo está usando metafóricamente para hablar del brillo, el esplendor y la grandeza de Dios, porque Dios tampoco tiene rostro. Dios es espíritu. Está utilizando una figura literaria que se llama antropomorfismo, una forma humana para hacernos una idea y entender mejor lo que está diciendo. Algo conocido para expresar una verdad desconocida. El sol es conocido, un rostro es conocido, y de esta manera está utilizándolo, que el Señor te muestre su gloria, su esplendor, su grandeza, su majestad divina y tú la experimentes, para que otros igualmente reciban la bendición y vean la majestad de Dios. La mayor bendición que recibimos como hijos de Dios es que ahora le conocemos, es que ahora vemos su gloria.
por medio de Jesucristo. Juan 1:14, recordamos el testimonio de Juan, dice, vimos su gloria. Bueno, puede ser que se esté refiriendo al episodio de la transfiguración. Juan fue uno de los 3 apóstoles que acompañó a Jesús al monte de la transfiguración y dijeron, wow, aquí se está tan bien, nos vamos a quedar. Hagamos 3 enramadas. Y de hecho las 3 eran para Jesús y para Moisés, ¿no? ¿Y para quién más? Elías, ¿verdad? Y yo pienso, ¿y para ellos qué? ¿Qué iban a quedar a la intemperie? Y de hecho, Marcos 9 dice que Pedro lo dijo y no sabía ni lo que decía. Era como una improvisación, una ocurrencia. Estaban también ahí, habían visto parte de la gloria de Cristo. En su humanidad, el Padre había desplegado la gloria de la divinidad de Cristo. Pero es que va más allá. Juan 1:14 va más allá porque ellos convivieron con Cristo, fueron testigos de su muerte, pero fueron testigos de su resurrección, testigos de su ascensión. Y eso es muy pequeña parte de la gloria de Dios. Pero vieron suficiente, dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como de quién, gloria como del unigénito del Padre, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Qué bendición, ¿verdad? Y como hijos de Dios, por medio de Cristo, nadie ha visto a Dios jamás, pero ¿quién nos lo ha dado a conocer? Dice un poco más adelante Juan 1, el unigénito del Padre. Cristo nos lo ha dado a conocer, porque es Dios. Y por medio de Cristo tenemos ahora acceso a Dios. Y entonces podemos desde luego hacer propias nuestras palabras. Sí, oramos, Señor, quiero conocer más de tu grandeza, de tu gloria, de tu majestad, de tus atributos, de tus perfecciones, para estar deslumbrado por ti y no por glorias menores, no por glorias pasajeras, no por majestades temporales. Las personas somos tan fácilmente impresionables, unos más que otros, pero eso va en la naturaleza humana. Y tendemos a ser adoradores. ¿Qué adoramos? Adoramos cosas menores, personas menores. ¿Quién sigues en Instagram? ¿Qué cantante favorito tienes? ¿Qué cosas valoras en esta vida? ¿El trabajo o las posesiones o tu familia? Nada de eso es malo en sí mismo, son bendiciones de Dios. Pero es que son glorias menores. No le llega ni a la suela de los zapatos a la gloria de Dios y conocer a Dios. Y entonces nuestra mayor bendición es conocer la gloria de Dios y ahondar en ello y que Él muestre su gloria a nosotros. Y una vez que estamos ahondando y disfrutando de esta bendición de conocer a Dios y profundizar en su majestad, es con un propósito. Es para que otros le conozcan y sean salvos. Fíjate, versículo 2. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser bendecidos y ser bendecidos espiritualmente? Contemplando la gloria de Dios cuando Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra su camino, entre todas las naciones su salvación. Esto es un paralelismo hebreo que se leería así. Para que sea conocido en la tierra tu camino, para que sea conocida entre todas las naciones tu salvación. Pero el verbo solo repite una vez para que no sea redundante. Pero la estructura es exactamente la misma. El punto aquí es que Él sea conocido. Él sea conocido, su gloria sea conocida. Y el verbo que utiliza aquí es un verbo que en el Antiguo Testamento se refiere a obtener o poseer la información veraz sobre algo o alguien. No es conocer así de oídas, no es estos conocimientos de TikTok. Yo tengo hijas adolescentes. No, ya alguna ya está saliendo de la adolescencia, alguna está entrando. Y me cuentan cosas, y dices, y le digo, ¿cuál es tu fuente? Bueno, lo vi en TikTok. Y digo, tienes que buscar otra fuente también, o no te puedes fiar. ¿Que lo ha dicho quién o dónde? Pero bueno, ¿es verdad? No lo sabemos. En este caso, conocer está diciendo que es información veraz sobre algo o alguien. Hoy en día, ni los medios de comunicación necesariamente dan información veraz. Dan información editorial, dan más opinión que información. Dan lo que les interesa, ¿verdad? Para influenciar la opinión pública. Cortan y pegan. Hoy en día ya no hay periodistas de campo.
Hoy no van a los sitios, hoy miran una pantalla y copian lo que otro escribió y ni siquiera nunca han estado allí. Y no saben nada de ello. En este caso sí se sabe, por medio de su palabra. Información veraz. Y la meta es que otros conozcan verdaderamente a Dios. Sobre Dios. España es un país supuestamente religioso, aunque hoy leía un artículo en un periódico nacional que titulaba algo así: España dejará de ser un país mayoritariamente católico en unos meses. Bueno, yo creo que ya ha dejado de serlo hace tiempo. Pero estadísticamente se va a romper la barrera del 50% de españoles que dicen ser católicos. Dicen ser, porque luego ni siquiera son. Es un país religioso, así todo. Muy religioso, ¿verdad? Y depende de la zona del país, más religioso. Pero por ser de un país religioso, hay gente que cree que conoce a Dios. Cree que conoce a Dios porque conoce el idioma religioso, porque han ido a misa o porque han hecho la catequesis, o eso mismo puede pasar con personas en la iglesia evangélica, porque se han criado en una iglesia evangélica o sus padres les han enseñado en el evangelio, piensan que conocen de Dios. Bueno, una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Muy distinto. Por haber sido criados en un contexto cristiano o haber oído algo de Dios, no hace que conozcas a Dios ni tengas la información veraz, ni mucho menos que sea un conocimiento personal. En este caso, nosotros, el pueblo de Dios, somos bendecidos para que conozcan su camino, versículo 2, para que conozcan su salvación, conozcan su camino. En otras palabras, ¿cuál es el propósito y la voluntad de Dios para sus vidas? La palabra habla de esto en numerosas ocasiones, es otra metáfora. No es que Dios tiene un camino, no es que la autopista Antigua Nacional 4, ¿verdad? La A4 es el camino de Dios. No, está diciendo, ¿cómo hemos de transitar por la vida para agradarle? ¿Cuál es su voluntad para nuestra vida? A lo mismo que cuando habla en el Nuevo Testamento de andar sabiamente o andar conforme a la voluntad de Dios, no es una manera de andar específicamente o cuántos pasos o la zancada, sino que está utilizando una manera de decir cómo os vais a conducir en la vida. Para que te conozcan a ti y conozcan cómo vivir sus vidas. Y para que conozcan tu salvación, versículo 2. En realidad este es el hilo conductor del Antiguo y el Nuevo Testamento, la salvación revelada progresivamente. La salvación en este contexto es librar temporalmente, pero definitivamente desemboca en la salvación eterna. El plan predeterminado de Dios, apuntando al Mesías, a Cristo, al escogido, al anunciado. Y desde este lado de la historia de la redención entendemos que solo en Cristo hay salvación, pero desde el otro lado de la historia de la redención también apuntaban al Mesías como el único en el que había liberación. Unos creyeron por fe mirando a la promesa futura, otros creemos por fe mirando a la consumación de la promesa en el pasado, en la cruz del Calvario, pero es por fe. Conozcan su salvación, porque Dios es el rescatador, el protector, el libertador, el salvador. Dios envió a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, para pagar el castigo que nosotros merecíamos por no ser justos, por ser injustos, pecadores, y Él en cambio vivió la vida perfecta y justa que nosotros somos incapaces de vivir. Y en ese glorioso intercambio Jesús murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar y nos acredita su justicia para apaciguar la ira de Dios hacia nosotros pecadores arrepentidos, salvos de la ira venidera y de la ira eterna en el infierno, y así ser reconciliados con Dios. Y este es el mensaje que proclamamos. Reconciliados con Dios. Si estás aquí en esta mañana y aún no conoces a Dios por medio de Jesucristo realmente, personalmente, y no le sigues, no importa si tu familia es cristiana, no importa cuántos años has estado en la iglesia, no importa la tradición que tengas, no importa lo que piensas, estás perdido, porque sin Cristo no hay salvación. Y si Cristo es meramente un pensamiento, pero luego sales de la iglesia y vives la vida a tu manera, entonces no conoces a Cristo. No es un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo sigue a Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
tome su cruz y sígame. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la ganará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiese su alma? ¿Nos damos cuenta? Pero es que en la balanza merece la pena perder el mundo y ganar el alma. ¿No es así? Y aún así, realmente, solo se puede vivir una vida plena de gozo y satisfacción en Cristo y disfrutar las bendiciones de Dios en Cristo y estar satisfechos en Cristo. Nada más te va a satisfacer. Estás persiguiendo sombras. ¿Piensas que un trabajo mejor te va a satisfacer? Bueno, a lo mejor lo consigues, te ascienden, vas a durar poco la satisfacción. ¿Piensas que una novia o un novio o un cónyuge te va a satisfacer? Bueno, un tiempo te va a satisfacer, pero luego también te va a decepcionar, como nosotros decepcionamos, ¿verdad? ¿Piensas que los hijos te van a satisfacer? Bueno, es una bendición, es una satisfacción, pero no en los hijos vas a encontrar satisfacción plena. ¿En quién encuentras solo satisfacción verdadera? En Cristo. Y otros queremos que sean bendecidos igualmente, que conozcan a Cristo, conozcan su salvación. ¿Por qué nos bendice Dios en primer lugar? Para que otros le conozcan y le sigan. En segundo lugar, ¿para qué nos bendice Dios? Versículos 3 al 5. Para que otros le adoren y se regocijen. Para que otros le adoren y se regocijen. No solo le conozcan, no solo sean salvos, sino le adoren y se gocen en Él, se regocijen en Él. Fijémonos cómo el Salmo continúa diciendo, los versículos 3 al 5, y vamos a empezar por el versículo 3, que si te fijas es exactamente igual que el versículo 5. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y el versículo 5 es exactamente el mismo. Esto no es un error, no es que lo repitió sin darse cuenta, sino que es una especie de bocadillo. Tienes el pan en el versículo 3 y el pan en el versículo 5, que repite esta idea que es dar gracias a Dios todos los pueblos. Este dar gracias es adoración verdadera. Te adoren. Esta no es la idea de me abres la puerta y digo gracias. No, es de gratitud en base a la adoración, porque conoces a Dios, conoces su gloria, conoces sus perfecciones, y así queremos que los demás le conozcan y le den la gloria que merece y la gratitud que merece, no solo cuando recibimos lo que pedimos, sino en todo momento. Te den gracias, y fíjate, al final del versículo 3, todos los pueblos te den gracias, está diciendo lo mismo pero al revés. Y el versículo 5 lo repite. ¿A quién se ha de dar gracias? Oh Dios, a ti Dios hemos de dar gracias. ¿Por qué? Versículo 4, en el medio, aquí hay dos razones por las que dar gracias. Y es en base al carácter y los atributos de Dios. Y aquí solo nos va a dar un aperitivo. Dos atributos de Dios. Versículo 4, segunda parte. Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. ¿Por qué todos hemos de adorar a Dios y dar gracias a Dios? Porque Dios en sus perfecciones es justo. Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Está hablando de la justicia de Dios. Es muy interesante porque muchas veces, humanamente hablando, tendemos a ir a algunas perfecciones de Dios, pero aquí en este caso, fíjate en cuál se enfoca, en la justicia de Dios. Solo Dios es justo. Es tan distinto de los hombres. Y Él juzga con equidad. Él tiene la autoridad para juzgar entre dos partes, pero además hacerlo rectamente, sin equivocarse. Eso es equidad. De hecho, la palabra equidad describe un terreno llano sin sobresaltos. Veníamos desde León el viernes conduciendo y puede pasar Madrid un poquito y tal. Empieza un punto en el que todo es llano, ¿verdad? Ahí en Castilla-La Mancha, ¿verdad? La tierra del Quijote. Todo es llano, todo es llano, todo es llano. No hay sorpresas, ¿verdad? En el camino, si se te va a cruzar un animal, lo ves a 10 kilómetros, hay visibilidad, ¿no? Ves venir lo que hay, no hay imprevistos. Así es la equidad de Dios. Dios no cambia.
Dios siempre es igual. Lo que estaba bien hace 20 años, hace 100 años, hace 20 siglos, está bien hoy. Y lo que era pecado hace 20 años, hace 40 años, hace 1000 años, y dentro de 100 años va a ser lo mismo porque Dios no cambia. Y Él es un juez que juzga con equidad, correctamente y adecuadamente. Él es el único que puede juzgar con equidad. Y esta es la realidad. Si nos juzga con equidad a cada uno de nosotros, el veredicto va a ser el mismo. Culpable. ¿No es así? No importa cuál es tu abogado defensor, humanamente hablando. Culpable. No importa las excusas con las que puedas salir. Bueno, no soy tan malo como los demás. Bueno, no he hecho daño a nadie. Trato de hacer bien a la gente. Soy un buen padre, una buena madre. No soy tan mal hijo. Si tú supieras de estos otros. ¿Sabes qué? Todo eso son excusas que pueden funcionar en el ámbito de personas injustas. Pero ante el Dios justo, no vale. Él juzgará a los pueblos con equidad. ¿Quién es el único que nos puede librar y ser declarados inocentes en base a su obra? Cristo. Él es nuestro abogado defensor. Y es el mejor abogado defensor. No ha perdido un juicio, ni lo va a perder. Tiene una hoja impoluta. ¿Por qué? Porque Él es impoluto, Él es perfecto, Él es santo. Y Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros pecadores. Y así en 1 de Juan dice, hijitos, 1 Juan 2:1, os he escrito estas cosas para que no pequéis. Reconociendo en el uno, está hablando a creyentes. ¿No? Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y el versículo 2, el que fue dado como propiciación, como pago por nuestro pecado. Esa no es una excusa para pecar. Os he escrito estas cosas para que no pequéis. Pero si pecamos, que vamos a pecar, abogado tenemos. Él nos libra del juicio venidero. Ahora, no solo Él es juez justo, sino que Él también es soberano, porque dice ahí el versículo 2 que guía a los pueblos. Guiarás, versículo 4, guiarás. Esta es la idea de conducir a una persona por el camino correcto. Él es el que sabe mejor, Él es sabio, Él es soberano. Nada sucede en nuestra vida por casualidad. Él está cumpliendo su propósito. Esta es la idea, como un guía de alta montaña que va abriendo camino, señalando por dónde hemos de seguir tras Él. Él nos guía por medio de su palabra, sin lugar a dudas, pero Él nos guía también por medio de su providencia, en su guía perfecta. No es que se ha equivocado, a veces vamos por la montaña, ¿no? Y siempre hay algunos, si vas con un guía, aunque no sea oficial, puede ser improvisado, un amigo que conoce la zona, vamos por aquí, y uno ya va, ¿no? Sobre todo en los campamentos, ¿verdad? Yo he hecho muchos campamentos, siempre hay el chaval que ya sabe mejor que el que va por ahí, aunque sea la primera vez que va. ¿Y qué hace? ¿Se fía de sus instintos o su propia sabiduría o sus emociones? No, por aquí se va mejor. Se sale del camino. Lío al canto. Se nos pierde, se mete en problemas. A veces solo es que tiene que dar la vuelta y desandar el camino que anduvo. Bueno, ¿por qué? Porque pensamos que sabemos mejor. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando actuamos como chavalillos, ¿no? Como zagales. Cuando decimos, no, yo sé mejor. ¿Cómo? ¿Sé mejor que Dios? No, esto no se ve bien. Esto es que yo no siento que tenga que ser así. No, te estás fiando de tus propios sentidos en lugar de la guía de Dios. Decir, no, sí, siento esto, vale, pero ¿qué me voy a fiar? ¿De mis sentimientos, de mi sabiduría o de Dios, que es mi guía perfecta y de su providencia? Y eso es lo que nos sostiene, hermanos, en todos los momentos. En los momentos buenos y en los momentos malos. Pues los momentos buenos son tan peligrosos como los momentos malos. Porque en los momentos buenos, en la efusividad, es más fácil a veces tomar tu propio camino cuando te va bien. Pero también estamos en peligro en los momentos malos cuando nos dejamos arrastrar por esa espiral, ese torbellino. Es como el que está en el mar, ¿verdad?
en el norte, nosotros tenemos la playa 1:30 y solemos ir a la playa de Rodiles, Gijón, bueno, Avilés, etc. Entonces, depende de cuál vayas, el agua está bastante más fresquita que en el sur y en el Mediterráneo. Hay más olas, pero también hay más corrientes y es más peligroso. Múltiples ocasiones hay gente que entra y le pilla una corriente y es muy complicado salir. ¿Qué pasa? Siempre dicen, no, si te meten en una corriente, no intentes nadar hacia la orilla. Eso es lo que te pide el cuerpo, el instinto de supervivencia. Intenta nadar hacia la orilla, te vas a perder las fuerzas, vas a entrar en pánico, no vas a ser capaz de avanzar, al contrario, y entonces posiblemente te vas a ahogar. ¿Qué tienes que hacer? Dejarte llevar un poco por la corriente, intentar ir ladeando, en la medida hasta que salgas de la corriente, y cuando ya no haya corriente, entonces sí. ¿Qué pasa? Que si entras en pánico y te dejas guiar por tu instinto, va a haber problemas. A veces hasta los socorristas van y no pueden con la gente porque no reaccionan, no se dejan llevar. Debemos dejarnos llevar por Dios. Él es nuestro guía, Él es nuestro socorrista, Él sabe lo que es mejor. ¿Y cómo nos lleva? Por medio de su palabra, por medio de su providencia. Él nos equivoca y queremos esto para otros también. Queremos esto para otros. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Salmo 23, tan conocido, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Algunos nos quedamos ahí. No, bueno, nada me faltará, eso también. Pero fíjate que dice los versículos 2 y 3, sabemos de memoria la mayoría de este salmo, pero veamos lo que dice. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, me guía, misma palabra que el Salmo 67, por senderos de justicia por amor a su nombre. ¿Ves la conexión ahí de la guía y la justicia de Dios en el Salmo 23, al igual que en el Salmo 67? Salmo 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Qué promesa tan hermosa, por amor de su nombre. Salmo 43:3 dice, que tu luz y tu verdad me guíen. Tu verdad. Así, hermanos, podemos estar seguros en la guía del Señor. Y esperamos que otros conozcan al Señor y también otros le sigan y le adoren y le den gracias. Pero van a empezar por nosotros. Y así, cuando estamos en ese contexto, ¿cuál va a ser el resultado? Aquí está la carne del bocadillo. Aquí está el jamón de Jabú. Versículo 4, primera parte. Alégrense y canten con júbilo las naciones. ¿Cómo no vamos a alegrarnos y cantar con júbilo teniendo este Dios al que adoramos, que nos guía, que es justo y todas sus demás perfecciones? Alégrense, estate complacido, con un sentimiento placentero en Dios. Solo en Dios encuentras gozo y placer. Y no solo te alegras, sino cantas con júbilo. Es una expresión que se manifiesta externamente. Cantar con júbilo significa clamor resonante. Es como cuando estás alegre, se oye, ¿verdad? Se nota, se te ve en la cara. En nuestra cultura es muy habitual, ¿verdad? Cuando sales a cenar con alguien y lo estás pasando bien, pues los decibelios suben. Es la cultura española. Yo he estado 2 meses en Estados Unidos con mi familia, visitando iglesias, predicando, y hay que tener mucho cuidado porque ahí nadie se interrumpe hablando. Si hablas muy alto, en esa cultura es más como un signo de mala educación. Y siempre me hace gracia, porque yo pienso, bueno, en España aquí hablamos cruzado. Está ese ahí, este aquí, el otro allí. ¿Cómo nos entendemos? Alguien viene de fuera y flipa, ¿verdad? Pero ¿cómo se entiende? Bueno, tú... Y estás hablando con el de la esquina y estás con el oído aquí. Y te metes ahí, empieza un ruido, ¿verdad? En los sitios. Ni se oye la música. ¿Por qué? Porque la gente lo está pasando bien. ¿No es así? Está disfrutando. En este sentido está diciendo, cantar con júbilo a Dios. Que tu alegría, tu gratitud, tu confianza en Dios se note. No quiere decir que no puedes llorar cuando estás triste. No quiere decir que no te duele cuando te golpean. No, pero aún en medio de eso puedes alabar al Señor. Y nada ni nadie te puede quitar el gozo que el Señor te da. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como Filipenses 4 afirma. Y así nos regocijamos.
Hay varios versículos que afirman esta verdad. Fíjate, primer libro de Crónicas 16, versículos 31 al 34, dice: alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones, el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con júbilo, porque el Señor viene a juzgar la tierra. Da gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí está diciendo que toda la creación se alegra, se regocija en el Señor que reina, en el Señor que es justo. ¿En base a qué? En base a que tiene sus ojos enfocados en Dios, no en las circunstancias. Porque, por cierto, la creación gime por su redención. Romanos 8. Porque es una creación caída, igualmente. Pero cuando miran al Señor, cuando mira a su Creador, cuando mira al futuro, aún la creación va a ser redimida, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros estaremos allí también, glorificados. Y en medio de eso decimos, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos gozosos, exultantes. Salmo 5, 11 y 12. Alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices a los justos como con un escudo los rodeas de tu favor. ¿Quiénes han de alegrarse y cantar con júbilo a Dios? En primer lugar, los que le conocemos. Pero este es un llamado que va más allá, es otros. Las naciones, versículo 4, los pueblos, versículos 3 y 5, en otras palabras, todos los que viven sobre la tierra. Y este es nuestro llamado, es un llamado misiológico, un llamado evangelístico. Siempre el corazón de Dios fue por las naciones. Por las naciones. Este Salmo 67 es una muestra del corazón de Dios por los pueblos, por las naciones, otras que el pueblo de Israel también. Siempre fue la idea, lo vemos en distintos lugares en el Antiguo Testamento. Ahora, el pueblo de Israel no cumplió con ello, se centró en sí mismo, se miró al ombligo tanto. Es más, cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, recordáis uno de los episodios que son más icónicos, es cuando entra en el templo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Tira las mesas de los cambistas y les echa a todos de allí. ¿Por qué? Él dice, habéis convertido la casa de Dios, que debía ser casa de oración a las naciones, para las naciones, ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los gentiles no podían acceder al templo, pero sí al patio. Y allí, para acceder al patio, era la oportunidad de dar a conocer a Dios, no para hacer negocio. Y encima hacer negocio, que era una corrupción tremenda. El sumo sacerdote estaba metido en ello. El sumo sacerdote recibía una mordida y recibía una comisión por dejarle estar allí. Aparte de que se aprovechaban de los pobres peregrinos, que venían y obligados tenían que recibir el cambio que les daban o los precios que les imponían. ¡Qué terrible! El pueblo de Israel no lo había cumplido, pero nosotros tenemos el mismo llamado. Tenemos que cumplir la gran comisión que dice Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Id por todo el mundo y haced discípulos. En realidad el mandato es hacer discípulos. Ir es yendo, según vais, haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Se ha acabado el mundo, hermanos? Todavía no, ¿verdad? Hay muchos malos agoreros que dicen que se acaba el mundo. Muchos Nostradamus de nuestra época. Los Nostradamus ecológicos, los Nostradamus económicos, los Nostradamus fatalistas. No se ha acabado el mundo. El día que se acabe el mundo, todos lo van a saber, lo van a notar. Pero hasta que no se acabe el mundo, Dios sigue con nosotros y hemos de seguir haciendo discípulos de Cristo y hemos de seguir enseñando la palabra de Dios a aquellos que son discípulos de Cristo. Para eso nos bendice Dios, no para estar aquí cómodos, a gustito, ¿verdad? Cada uno en su asiento, con espacio. No, Dios nos bendice
¿Para qué? Para que otros puedan ser bendecidos en Dios, para que otros le conozcan, para que otros puedan gozarse, y hemos de seguir fielmente proclamando el Evangelio y la palabra. No solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Aquellos que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, compañeros de trabajo, orar por ellos, sin temor, confiando. Dios es el que hace la obra, Dios es el que salva. ¿Sabe qué es lo natural? Lo natural es que van a rechazar el Evangelio, porque el hombre natural rechaza el Evangelio. El hombre, como dice Efesios capítulo 2, está muerto en sus delitos y pecados. Es que la salvación es una obra sobrenatural y es la obra de Dios, entonces confiamos en Dios, pero confiamos en Dios que nos ha mandado ¿qué? Predicar el Evangelio, predicar a Cristo y esperar a que sea Dios el que convenzca, sea el Espíritu Santo el que convenzca, como dice Juan 16, de pecado, de justicia y de juicio. Tú no vas a poder convencerles, es Dios el que convence por medio de su palabra y en eso descansamos. ¿No vemos resultados? No nos desanimemos. Seguimos confiando en Dios, seguimos confiando en el poder del Evangelio, seguimos evangelizando, seguimos orando. Pero queremos seguir siendo fieles, ¿verdad? No importa la edad. No eres ni demasiado joven ni demasiado mayor para seguir haciéndolo. Por eso nos bendice Dios. ¿Por qué nos bendice Dios con salud? ¿Por qué nos bendice Dios con años de vida? Mira, no te bendice para que llegues al club de los 60 y puedas irte de vacaciones más barato. Si lo haces, qué bien, me alegro. No hay nada de malo en ello. Pero es que te bendice por un propósito mayor. Y es para que puedas seguir viviendo una vida para su gloria, que seas testigo de Él, aquí en la tierra donde te ha puesto. Y tú puedes alcanzar a personas que otros no pueden alcanzar. Y tienes a personas a tu alrededor que otros no conocen. Y quieres que conozcan a Jesucristo. Para eso nos bendice Dios. ¿Para qué nos bendice Dios? Nos bendice no solo para que otros le conozcan y sean salvos, en primer lugar, no solo para que otros le adoren y se regocijen en Él, en segundo lugar, sino que en tercer lugar, Dios nos bendice para que otros le teman y disfruten de sus bendiciones. Dios nos bendice para que otros le teman y disfruten de sus bendiciones. Versículos 6 y 7. Fijémonos cómo comienza el versículo 6. Dice, la tierra ha dado su fruto. En este caso se refiere a tierra como terreno, en comparación con los cuerpos de agua, el material natural del que el planeta Tierra está hecho. Esta tierra, fijémonos, ha dado su fruto, ha producido natural y agrícolamente, y un fruto que ha resultado en ganancia. De hecho, el verbo ha dado significa implícitamente, ha dado ricamente, es decir, ha habido una cosecha abundante con gran valor. Y aquí en esta tierra lo entendéis bien, ¿verdad? Hay épocas de cosecha más abundante o menos abundante. Y a veces ni se explica por qué. A veces, en circunstancias que no debería haber una cosecha tan abundante ni buena, de repente la hay. Y hay cosas que se nos escapan de la mano. Bueno, es que Dios es el que al final produce. Dios es el que da el fruto. Es en su mano el que está bendecido. En este caso es una bendición material. Es una cosecha que ha sido excelente. Sí, Dios nos da bendiciones espirituales, pero también Dios nos da bendiciones materiales, y en medio de ello, a veces incluso abundante y ricamente, y no hay que esconderse y no hay que dar la gloria a Dios. Si el Señor te ha bendecido con un buen trabajo, el Señor te ha bendecido con una buena herencia, o el Señor te ha bendecido con lo que sea, gracias a Dios por ello, dale la gloria a Dios. Pero ¿cuál es el propósito final? Versículos 6 y 7. Dios nos bendice materialmente. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Es decir, para que otros, este verbo temer significa le muestren reverencia, le reverencien. Para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Esto que ha sucedido no es porque yo he trabajado duro, aunque lo he hecho. No es porque yo he tenido una familia que ahorró y le fue bien los negocios y me ha dejado una herencia, aunque es así. Es porque Dios me lo ha dado, y merecidamente. ¿Qué te parece? ¿No apunta a Dios eso? Claro, van a decir, este está loco, les vas a descuadrar, pero está reverenciando a Dios. Y es la verdad. Es la verdad, es una oportunidad para apuntar a Dios. Todo viene de Dios, no de nosotros.
Y la meta es que otros puedan reverenciarle todos los términos de la tierra. La gente explica las cosas de otra manera. Bueno, ha sido un golpe de suerte. ¿Sabes? La suerte no existe. Muchas veces como cristianos seguimos utilizando esos términos, no con mala intención, sino porque, bueno, hablamos pues en la sociedad que vivimos. Fruto del azar. No, Dios es soberano en su providencia. Nada se escapa de su mano, no hay suerte. Los hombres han creado la suerte para sustituir a Dios. ¿Nos damos cuenta? No, Dios es el que lo ha hecho. Le damos gloria a Dios y queremos honrar su nombre. Dios nos ha bendecido de tantas maneras. ¿Cómo te ha bendecido el Señor? Tanto espiritual como materialmente. En primer lugar, dale gloria a Dios. Reconoce, no mereces, ni tú ni yo merecemos lo que Dios nos da, ninguna de sus bendiciones. Y aún de lo recibido de su mano, le damos. Dios nos bendice. ¿Para qué? No es centrado en nosotros, es para su gloria. Hemos visto al principio de este salmo, ¿quién es el protagonista del salmo? Dios. 17 ocasiones Dios es referenciado. 6 veces directamente, 11 indirectamente por medio de pronombres. ¿Sabes quién es el actor secundario? No somos nosotros. No era el pueblo de Israel que recibe la bendición. Son otros, los pueblos, las naciones. Hasta en 10 ocasiones, en 7 versículos son referenciados. Dios nos bendice para el bien de otros, para la gloria de Dios. Para que Dios sea conocido, para que seamos testimonios de Dios allí donde nos coloca, para que otros puedan llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y queremos usar todos los recursos que Dios nos ha dado y todas las bendiciones que hemos recibido para su gloria y para que el Evangelio avance. Ese es nuestro corazón y hemos de ahondar en ello. Como iglesia, como creyentes, como ministerios. Ayer empezamos el certificado de estudios bíblicos. Desde el ministerio de Berea, la única intención es ser de bendición allí donde nos invitan iglesias para contribuir al avance del Evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo. Ninguna otra motivación, ningún otro propósito. Queremos bendecir a otros según el Señor nos ha bendecido a nosotros. ¿Para qué? Para que según crecemos en conocimiento de Dios y adoración a Dios, tu vida sea una vida que honra al Señor, tu familia sea bendecida, tu iglesia sea beneficiada y tú seas un instrumento en las manos de Dios donde ahí te ha puesto. ¿Para qué? Para la extensión del Evangelio. Así hemos de actuar, hermanos, por la gracia de Dios. ¿El Señor nos bendice de alguna manera? El Señor nos da algo, seamos buenos administradores, con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado, el Evangelio se extienda y las iglesias de Cristo sean edificadas para su honra, hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos inmerecidamente. Nada merecemos. Que no se nos pase por la cabeza en ningún momento, caigamos en orgullo, en soberbia espiritual, que tú nos mantengas humildes entendiendo, no merecemos nada, solo merecemos el castigo eterno. Y Señor, tú, el Dios de la bendición, nos has bendecido en primer lugar por medio de Cristo, enviando a tu Hijo para morir en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para ser reconciliados contigo. Y ahora, como tus hijos, siendo parte de tu familia, parte de tu iglesia, es la mayor bendición que tenemos. Y una bendición que no se queda ahí, sino que como tus hijos, tú nos guías, tú nos instruyes, tú nos corriges, tú nos sostienes en medio de las pruebas, las dificultades. Confiamos en que en tu propósito nada sucede por casualidad, sino que en tu soberanía y providencia todo lo usas para nuestro bien, para tu gloria. Y estamos siendo conformados más y más a la imagen de Cristo mientras esperamos la glorificación y la eternidad a tu lado en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras eso llega, Señor, que todas las bendiciones que recibimos, tanto espirituales como materiales, las usemos para
tu gloria, para el bien de otros, para la extensión de tu obra, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad, muchos se arrepientan y crean en Cristo, Señor. Te pido que uses de una manera especial aquí a mis hermanos presentes, a cada uno de nosotros y a esta querida iglesia en La Carolina, para que tú les mantengas fieles como testimonio del Evangelio, no solo entre estas 4 paredes, sino más allá de estas paredes. Cada miembro de esta iglesia que sea luz y sal en este lugar y más allá de este lugar, Señor, para que otros sean bendecidos, otros te reverencien y otros puedan llegar a ser salvos por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto oramos en nombre de Él. Amén.